Dios les bendice. Gracias por acompañarnos en este espacio donde buscamos, entender mejor las ideas que nos forman. Amén, un gusto estar aquí. Hoy nos sumergimos en el legado de un hombre cuya voz resonó fuerte en muchos círculos cristianos, el Dr. Voddie Baucham. Lamentablemente partió a la presencia del Señor hace muy poco, el 25 de septiembre de 2025 a los 56 años. Sí, una noticia que impactó a muchos. Fue un pastor, autor, educador reformado bautista muy influyente, y queremos explorar quién fue y sobre todo el mensaje de uno de sus sermones más significativos. Así es. Vamos a usar datos biográficos, fuentes públicas, claro. Pero el corazón de nuestro análisis hoy será su sermón, Ten cuidado cómo hablas de la novia de Cristo. Basado en Efesios 5, ¿verdad? Exacto, Efesios 5, versículos 22 al 33. Y es un mensaje que, la verdad, desafía directamente nuestra actitud hacia la iglesia. Nuestra meta hoy es doble, entonces. Primero, comprender un poquito mejor la vida y el ministerio del Dr. Baucham. Ajá. Y segundo, a través de su enseñanza, profundizar en esa visión bíblica de la Iglesia como la novia de Cristo. ¿Qué significa eso realmente? ¿Y cómo debería afectar nuestra forma de pensar y hablar sobre ella? Vamos a desglosarlo. Me parece excelente. Para empezar entonces, ¿quién era Voddie Baucham? Nació en Los Ángeles, 1969. Criado por su madre en un hogar no cristiano. Sí, y eso es interesante. Él mismo contaba que no escuchó el Evangelio hasta la universidad. Y su conversión fue, marcadamente intelectual, ¿no? Justo. Y eso parece que le dio una perspectiva, pues, única, para conectar con escépticos, con gente que busca una fe auténtica, quizás sin tanta tradición encima. Claro. Y esa base intelectual se ve reflejada en su formación, ¿no? Totalmente. Estudió cristianismo y sociología en Houston Baptist University, luego maestría en divinidad, doctorado en ministerio, en seminarios bautistas reconocidos, Southwestern, Southeastern. Y hasta posgrado en Oxford, leí. Exacto. Era alguien, muy dedicado al estudio riguroso de la palabra, de la teología. Su ministerio fue polifacético, podríamos decir. Pastor, plantador de iglesias, autor de varios libros. Sí, profesor, conferencista muy solicitado. Y su fallecimiento reciente por una emergencia médica, pues ha sido un golpe duro para la comunidad que lo seguía. Sin duda. Ocupó roles importantes también. Fue decano de teología en la African Christian University, allá en Lusaka, Zambia. Estuvo varios años allí con su familia, ¿no? Sí, desde 2015 hasta 2024. Y fue miembro fundador del Founders Seminary, en Florida, que es más reciente, de 2025, y estaba en la Junta de Founders Ministries. Teológicamente, ¿cómo se definía? Mencionaste bautista reformado. Sí, adherente a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y él mismo usaba una frase muy gráfica. Se describía como un calvinista de 5 puntos que respira fuego. Eso indica una convicción fuerte en las doctrinas de la gracia, el famoso TULIP. Exactamente. Una convicción firme en la soberanía de Dios en la salvación. Y esa convicción marcaba su énfasis ministerial, me imagino, la apologética cultural. Sí, buscaba mostrar cómo la Biblia es relevante para cada aspecto de la vida, pero sin comprometer la centralidad de Cristo. Eso siempre. Enseñó mucho sobre masculinidad, feminidad bíblicas, matrimonio, familia, todo desde esa perspectiva reformada. Entiendo. Y su vida familiar también era parte de su testimonio, ¿verdad? La educación en casa. Muy importante para él, casado con Bridget, 9 hijos, y sí, comprometidos con la educación en el hogar. Vivieron esa etapa en Zambia también. Además, tenía otros intereses. Leí algo de artes marciales. Sí, era cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, e incluso abrió una academia en Zambia. También hizo trabajos de voz para proyectos cristianos. Una persona con varias facetas, definitivamente. Y enfrentó problemas de salud serios antes, en 2021. Sí, insuficiencia cardíaca. Hubo una campaña de apoyo enorme que mostró el impacto que tenía. Y recibió el premio Bonifacio en 2022 por su defensa de la fe. Bueno, mencionemos brevemente algunas de sus obras y posturas más conocidas.
siempre tratando de presentarlas objetivamente, claro. Desde luego. Libros como Family Driven Faith o What He Must Be reflejan ese enfoque en la familia, los roles bíblicos. What He Must Be, por ejemplo, desarrolla su visión de lo que él llamaba patriarcado del Evangelio. Un término que él prefería, ¿no? Para distinguirlo de... Sí, para enfatizar un liderazgo masculino basado en el servicio, en el modelo de Cristo, no en la dominación. Y bueno, esa perspectiva lo llevó a criticar la candidatura de Sarah Palin en 2008, basándose en su entendimiento de los roles de género bíblicos. Y luego está Fault Lines. Ese libro generó bastante. Debate. Muchísimo. Ahí critica la teoría crítica de la raza y lo que él veía como el movimiento de justicia social secular. Argumentaba que eran incompatibles con el cristianismo bíblico, que tenían raíces marxistas. Hay que mencionar, para ser justos, que hubo controversia sobre ese libro. Acusaciones de plagio, de citar mal a alguien. Sí, eso ocurrió en 2021. La editorial lo negó. Dijo que eran cuestiones de estilo de citación. Y la persona que supuestamente fue mal citada también negó haber dicho lo que se le atribuía. Es parte de la discusión que rodeó esa obra. Entendido. ¿Y también era un fuerte defensor de la educación en el hogar o escuelas cristianas? Sí, abogaba en contra de enviar niños cristianos a escuelas públicas. Ponía mucho énfasis en el discipulado por parte de los padres, especialmente el padre, y en iglesias que integraran a las familias. Todo este trasfondo, entonces, nos ayuda a entender la perspectiva desde la cual él abordaba las Escrituras. Exacto. Y eso nos lleva directo al sermón que queremos analizar hoy. Ten cuidado cómo hablas de la novia de Cristo, sobre Efesios 5. El título ya es una advertencia, ¿no? Directa. Baucham arranca señalando algo que hacemos mucho. Hablar de la iglesia de forma generalizada y, seamos sinceros, a menudo negativa. Usa una anécdota curiosa, ¿verdad? Sobre su tiempo en Zambia. Sí. Cuenta que estando en Idaho, alguien le preguntó si conocía a fulano en Uganda, como si África fuera un solo barrio. O le preguntaban por la iglesia en África, o la iglesia en América. Generalizaciones muy amplias. Y a veces erróneas. Y él dice, hacemos lo mismo con la iglesia. Decimos, la iglesia es, y soltamos la crítica. Racista, homofóbica, irrelevante, muy política, no lo suficientemente política. La lista es larga, sí. Y Baucham dice, ojo, ese hablar descuidado revela un problema teológico de fondo. ¿Cuál sería ese problema fundamental? Lo resume de una forma muy impactante. Dice, criticar a la iglesia es como decirle a un esposo, oye, te quiero mucho a ti, pero ¿sabes qué? No soporto a tu esposa. Fuerte. Argumenta que es inconsistente decir que amamos a Jesús si despreciamos o hablamos mal de su iglesia, la que la Biblia llama su novia. Dice, no puede separar a Cristo de su pueblo, el que compró con su propia sangre. Es una imagen poderosa, sin duda. ¿Y mencionaste que él aborda a Efesios 5 de una manera particular? Sí, normalmente usamos ese pasaje para hablar del matrimonio, ¿verdad? Maridos, esposas. Claro. Pero él como que lo invierte. Dice, a ver, veamos el matrimonio terrenal que Pablo describe aquí, para entender la relación principal que Pablo está usando como ilustración. Y esa es la de Cristo y la iglesia. Interesante. ¿Y qué extrae de ahí? Pues extrae 4 razones cruciales por las que debemos ser extremadamente cuidadosos al hablar de la iglesia. La primera tiene que ver con la autoridad. Punto 1, entonces. Ten cuidado porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículos 22 al 24. Exacto. Baucham enfatiza, la autoridad suprema sobre la iglesia no es un papa, ni un rey, ni un comité, ni un pastor famoso. Es Cristo, solo Cristo. Y su liderazgo es soberano y constante. Cita Efesios 5:23. Sí, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y lo refuerza con Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. La implicación es bastante seria entonces. Directa. Si Cristo es la cabeza soberana, hablar mal de la iglesia es hablar mal de algo que está bajo su autoridad directa, bajo su cuidado, su señorío. Eso debería darnos, una pausa. Generar un temor reverente. No estamos hablando de un club social. Tiene todo el sentido. Si respetamos a Cristo, debemos respetar lo que Él dirige y protege.
¿Cuál sería el segundo punto? El segundo se enfoca en el afecto divino. Punto 2. Ten cuidado porque Cristo ama a la iglesia. Versículo 25. El famoso maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Beauchamp subraya que este amor de Cristo es el modelo supremo, un amor sacrificial que, nuestro mejor esfuerzo humano palidece en comparación. Y aquí es donde él introduce una doctrina específica que defendía con mucha firmeza, ¿cierto? La de la redención particular o expiación limitada. Correcto. Beauchamp argumenta, basándose en este y otros textos, que ese amor sacrificial de Cristo fue específicamente por su novia, por la iglesia, por los elegidos que el Padre le dio en la eternidad. Cita Juan 17, por ejemplo. La oración de Jesús. Sí. Él enseña que, aunque la muerte de Cristo tiene un valor suficiente para cubrir los pecados del mundo entero, fue intencionada y eficazmente aplicada para salvar a aquellos por quienes Él murió de manera particular. Menciona cómo el Padre atrae a las personas al Hijo, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Exacto. Y son esas personas atraídas las que creen, como dice Juan 3:16, para que todo el que cree. Y son por esas personas por las que Cristo intercede. Se apoya también en confesiones históricas, como la Bautista de 1689. ¿Y por qué es tan importante esta doctrina para Beauchamp, en este contexto de cómo hablamos de la Iglesia? Porque, según él, esta doctrina, aniquila el orgullo humano. Si Cristo murió específicamente por nosotros y nos atrajo soberanamente cuando estábamos espiritualmente muertos... Usa una frase fuerte ahí, ¿no? Los muertos no agarran cosas. Esa. Si estábamos muertos y Él nos dio vida, entonces nuestra salvación no se debe a nuestra inteligencia, ni a nuestra bondad, ni siquiera a nuestra decisión autónoma de agarrar la salvación. Es 100% gracia. Entiendo. Y si entendemos que somos la Iglesia solo por esa gracia soberana y ese amor particular de Cristo, ¿cómo podríamos hablar a la ligera o con desprecio de ella? Debería producir una humildad profunda, una gratitud inmensa, no arrogancia. Como decía Spurgeon, que él cita. Exacto. Que en nuestras oraciones todos actuamos como calvinistas. Le pedimos a Dios que salve, reconociendo que está en sus manos. Entendido. La doctrina refuerza la idea de que la Iglesia es un tesoro comprado por un amor divino, específico, electivo. Eso ciertamente debería cambiar nuestra perspectiva. ¿Qué sigue? El tercer punto. El tercer punto se centra en el propósito transformador de Cristo. Punto 3. Ten cuidado porque Cristo está perfeccionando a la Iglesia. Versículos 26 y 27. Donde dice que la está santificando, limpiándola, por el lavamiento del agua, por la palabra. Justo, y con un objetivo final, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la iglesia está en proceso. No es perfecta ahora, pero Cristo está activamente obrando en ella, para llevarla a esa perfección final. Exacto. Beauchamp conecta esto con la imagen de la novia ya lista para las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, vestida de lino fino, que representa las acciones justas de los santos. Pero aquí Beauchamp hace una advertencia importante, ¿verdad? Sobre qué es realmente la iglesia. Sí, muy importante. Dice, cuidado, no todo lo que se llama a sí mismo iglesia es realmente la iglesia que Cristo está perfeccionando. Y usa un término bastante directo. Habla de granjas de cabras, goat farms. Granjas de cabras. Es una imagen cruda. ¿Cómo justifica esa distinción tan fuerte? Se basa en pasajes como 2 Timoteo 4, donde Pablo advierte que vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina. Y buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La comezón de oír. Esa misma. Para Beauchamp, la existencia e incluso el éxito aparente de estas falsas iglesias o maestros no prueba que la iglesia verdadera esté fallando. Al contrario, confirma la verdad de las advertencias bíblicas. Entiendo. La iglesia auténtica es la que se adhiere a la palabra de Cristo. No necesariamente la más grande, ni la más popular, ni la que sale más en las noticias. Por eso nuestras críticas deben ser, cuidadosas,
discernidas, no generalizaciones que metan todo en el mismo saco, ignoren esta distinción vital. Es un llamado al discernimiento, entonces. No podemos pintar a toda entidad que se llame iglesia con la misma brocha, ni para bien ni para mal. Hay que evaluar según la fidelidad a Cristo y su palabra. Muy bien, y el último punto. El cuarto punto. El cuarto punto es como la culminación de esta reflexión sobre la relación íntima. Punto 4. Ten cuidado porque Cristo es uno con la iglesia. Versículos 28 al 32. Aquí ya no habla solo de la novia, sino también del cuerpo de Cristo. Exactamente. El argumento es, así como nadie odia su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así también Cristo cuida a la iglesia. Amar a la esposa, en la metáfora matrimonial, es amarse a uno mismo, por esa unión tan profunda. Y aquí es donde Pablo menciona el gran misterio de los dos que llegan a ser una sola carne. ¿Sí? Y lo aplica directamente. Esto lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 32. La unión matrimonial terrenal es solo una sombra, una imagen temporal, de esta unión espiritual, eterna e inseparable entre Cristo y su pueblo. Es una unión muy profunda. Profundísima. Bauchan refuerza esta idea de unidad citando la oración de Jesús en Juan 17, cuando pide por la unidad de los creyentes con Él y con el Padre, que sean uno en nosotros. Y también menciona 1 Corintios 12. Sí, donde dice que todos fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo mismo, dice Bauchan, simboliza esa unión con Cristo en su muerte y resurrección. Entonces, si somos uno con Cristo, parte de su cuerpo. ¿Cómo podemos hablar mal de ese cuerpo? Sería como hablar mal de nosotros mismos, y peor aún, de aquel con quien estamos vitalmente unidos. Es impensable si lo entendemos bien. Es una conclusión poderosa, la verdad. Cabeza, amor, perfeccionamiento, unidad. 4 razones de mucho peso para repensar cómo nos referimos a la iglesia. Definitivamente. Y Bauchan cierra su sermón con un llamado a la autoexaminación. Ya no se trata solo de cómo hablamos de la iglesia, sino de si realmente somos parte de ella. Ah, ¿una aplicación personal? Sí. Pregunta, ¿es Cristo realmente tu cabeza? ¿Has experimentado su amor redentor, aplicado por fe? ¿Estás siendo perfeccionado por su palabra? ¿Estás verdaderamente unido a Él? Esto va más allá de ir a la iglesia los domingos o haber crecido en una familia cristiana. Es una relación vital, personal, con Cristo mismo. Definitivamente un mensaje que exige una seria consideración personal. El núcleo de la enseñanza de Bodhi Baucham aquí es un llamado muy solemne a tratar a la iglesia con la reverencia, con el cuidado que se le debe a la amada novia y al cuerpo de Cristo mismo. Así es. Reconocer su jefatura, su amor redentor, su obra perfeccionadora y nuestra unión inseparable con Él, eso tiene que transformar nuestras palabras, nuestras actitudes. Totalmente. Y esto nos deja con un asunto vital para meditar, ¿no? Baucham a menudo distinguía entre lo que él llamaba la justicia bíblica y las ideologías seculares de justicia. Cierto. Entonces, teniendo en mente esta visión tan profunda de la relación entre Cristo y la Iglesia que hemos explorado hoy, ¿cómo debería esta perspectiva bíblica sobre la Iglesia como la novia amada, como el cuerpo de Cristo siendo perfeccionado, moldear el enfoque de un creyente hacia la justicia y el compromiso social en el mundo? Buena pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que las acciones y las palabras de la Iglesia reflejen fielmente esa identidad sagrada? Que reflejen ese proceso de santificación que Cristo está obrando en ella. Es algo en lo que pensar seriamente. Una pregunta crucial, sí, para llevar en oración y estudio. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este análisis del ministerio y la enseñanza de Bodhi Baucham. Que el Señor nos conceda sabiduría para honrarle a Él, honrando también a su iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga.